Entonces eso también sería un lazo, pero luego tenemos el concepto de malla, ¿no? La malla es un lazo que no, que no contiene ningún otro lazo. En el último ejemplo, el lazo que va por este camino, pues no sería una malla, ¿no? Porque dentro de ese lazo está contenido este lazo de aquí y este lazo de acá. Son lazos internos, ¿no? En el caso de que tuviera este lazo, por R3, R2, R1, R1, R5, este lazo correspondería a una malla. Sí, no, porque no hay, dentro no hay ningún otro bucle ni lazo. También debemos tener en cuenta sobre un circuito plano, ¿no? Que es un circuito que puede ser escrito en un solo plano sin ninguna ramas que se crucen. En este ejemplo, este circuito sería un circuito plano. Ok. Sobre la reducción de circuitos, pues nosotros aplicando sabemos que de acuerdo a las leyes de suma de resistencias, no podemos combinar esos elementos. Decimos que si tenemos un conjunto de resistencias en serie, pues podemos tener una resistencia equivalente que corresponde a la suma de esas resistencias, ¿no? En el caso de resistencias en paralelo, bueno, aquí está expresado con G, ¿no? La resistencia también se le puede ver como en términos de conductancia, qué tanto conduce, ¿no? Entonces, aquí hay una relación inversa, ¿no? Una relación inversa entre la conductancia y el valor de la resistencia. Si la resistencia aumenta, ¿qué pasaría con su conductividad? Si la resistencia aumenta, en esta fórmula, ¿qué pasa con su conductancia? Disminuye. La conductancia disminuye, ¿no? Entonces, tiene lógica, ¿no? Y si un elemento que se resiste al paso de corriente, mayor es esa resistencia, la conductancia decrece, ¿no? Entonces, cuando tenemos resistencias en paralelo, podemos utilizar el valor de la conductancia y decimos que la suma de las conductancias en un esquema de resistencias en paralelo tendría el equivalente, ¿no? La suma de esas conductancias eh, se corresponderían con la suma de esas conductancias de las resistencias en paralelo. Entonces, cuando veamos las resistencias expresadas en R, pues es normal, ¿no? Expresadas en ohmios. Si vemos las resistencias expresadas en G, estamos hablando de la conductancia. Y esta tiene una unidad, el Siemens, que es el inverso del ohmio, 1 sobre ohmio. Luego puedo hacer combinación de elementos, ¿no? En el caso de fuentes de voltaje, yo podría sumar esas fuentes, ¿no? Sumar o restar dependiendo de cómo están las direcciones de las caídas de voltaje, ¿no? En este caso de aquí, tanto la fuente B1 como B2 están en caída. Decimos que la corriente va del punto B hacia el punto A, está fluyendo del punto B hacia el punto A, hay una caída de potencial. Podemos expresar esos B1 y B2 como positivos, entonces ese voltaje se sumaría. En el caso en el otro caso, pues vemos que las polaridades son diferentes, ¿no? Entonces estos voltajes se restarían. Ojo con el tema de los signos, ¿no? En este caso,
si B2 menos B1. Ya, aquí, en este ejemplo, tal como está aquí expresada esta fórmula, dice B2 menos B1. ¿Qué implicaría? Yo digo que el voltaje corresponde a B2 menos B1. ¿Hacia dónde circularía la corriente en este ejemplo? Bueno, podríamos decir que si usamos la misma Hacia la convención, izquierda. de que si usamos esa misma convención de que en caídas de potencial el voltaje es positivo, entonces asumiríamos que la corriente va hacia la izquierda, ¿no? Encuentro una caída de potencial, B2 es positivo, aquí encuentro un aumento de potencial, es negativo, ¿no? O podemos invertir la, el tema de los signos, ¿no? Y podemos decir que ahora, en cambio, una caída de potencial es negativo y un aumento de potencial es positivo. Depende cómo se mire, ¿no? En el caso de las fuentes de corriente, también, ¿no? Tenemos dos fuentes de corriente que están entrando a un nodo. Habíamos dicho que, por convención, las corrientes que, a ver, por convención aquí me aplicaría las corrientes que, ya habíamos dicho, las corrientes que salen son positivas, las corrientes que entran son negativas, ¿no? En este caso están sumando I1 más I2. Bueno, si ya seguimos esa convención, deberían ser menos I1 y menos I2, ¿no? Indicando las corrientes que entran. O podemos decir lo contrario, ¿no? Las corrientes que entran son positivas y las corrientes que salen son negativas. Pero debemos mantener esa nomenclatura, ¿no? En cualquier caso, estas dos corrientes se suman, ¿no? Cuando aquí sí podemos darnos cuenta que en el caso de la corriente I1 está entrando al nodo, en el caso de la corriente I2 está saliendo de ese nodo. Entonces, atacaría. Luego podemos tener una equivalencia de fuentes. Si yo tengo una fuente de voltaje en serie con una resistencia, y yo aquí tengo en estos extremos, tengo los puntos A y B, este circuito puede ser equivalente a tener una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. O yo puedo cambiar de este circuito al circuito con la fuente en corriente o viceversa, ¿no? Y en este caso, pues, la corriente, se aplica la ley de Ohm. La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. En otro caso, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿ya? Entonces, dependiendo del problema, a veces puedo ahorrar algunos pasos cambiando las fuentes. Ahora, ¿qué pasa si tengo este caso? ¿No? En el caso anterior, tengo un voltaje con una resistencia en serie. ¿Qué pasa si tengo una resistencia, en este caso RP, que está en paralelo con la fuente de voltaje? O si tengo una resistencia RS que está en serie con la fuente de corriente. ¿Qué sucedería? Bueno, tal como está aquí, esto, el
el voltaje con una resistencia en paralelo, pues es equivalente a este circuito. O sea, la resistencia en paralelo se obviaría, ¿no? No se lo tomaría en cuenta. ¿Por qué? Porque esta fuente va a mantener esta diferencia de potencial entre estos puntos. Entonces, es lo mismo que si tuviera una resistencia paralela aquí, ¿no? Entonces, esta resistencia paralelo, pues la podría obviar. Y el circuito se vería reducido de esta manera. Lo mismo con una resistencia en serie con una fuente de corriente, ¿no? La corriente que circula por esta resistencia va a ser la misma, ¿sí? Entonces, esta resistencia también se la podría eliminar del circuito. ¿Entendido? No entendí muy bien eso. ¿Perdón? No entendí muy bien eso. Ya. Aquí tenemos una resistencia RP que está en paralelo con esta fuente de voltaje, ¿no? El, la cuestión es que este voltaje, ¿no? En estas terminales va a ser el mismo aquí en estos dos puntos. Entonces, es lo mismo que yo tenga esta resistencia o no, porque el voltaje se va a mantener aquí. ¿Ya? Otra cosa es si en mi problema tengo que medir la corriente que circula por aquí. No, en este caso no podría hacer eso. ¿Ya? Pero ojo con eso. Yo podría, si tengo una resistencia en paralelo con una fuente de voltaje, yo podría simplificar ese circuito mm, quitando esa resistencia. Y de hecho yo con este valor, yo sé qué corriente circularía por aquí, ¿no? Porque tendría el voltaje, el Vs, y tendría el valor de la resistencia, yo podría saber la corriente. Ok, este es en el un caso. En el otro caso, tengo una fuente de corriente conectada en serie con una resistencia, la corriente que va a circular por aquí es la misma y su vez. Y por ende, esta resistencia pues se la podría eliminar en el circuito. Ojo aquí, en el caso de una fuente de voltaje, una fuente de corriente, en el caso de una fuente de voltaje en DC, esta fuente, una fuente ideal de voltaje, va a tratar de mantener esa diferencia de potencial, ¿no? Va a tratar de mantener esa diferencia de potencial, S versus S, pero lo que puede variar es la distribución de corriente. O sea, si yo tengo aquí una fuente de voltaje, este voltaje lo va a tratar de mantener, pero la corriente que va a suministrar, eso puede variar. En el caso de una fuente de corriente, es lo contrario, va a tratar de mantener la corriente eh, que libera el circuito, ¿no? Pero el voltaje puede cambiar, el potencial puede cambiar, ¿no? Estas son las diferencias entre una fuente de voltaje y una fuente de corriente. A ver, hagamos este ejercicio. ¿Cuánto vale ahí? Tenemos una fuente, tenemos la corriente que está en ese sentido. Tenemos unas resistencias expresadas en R1, R2, R3. ¿Cuál sería el valor de la corriente?
Bueno, aquí tenemos dos resistencias que están en R2 y R3, están en paralelo, ¿no? Profe, Podemos... una pregunta. ¿Qué? Ahí se calcula primero la resistencia equivalente entre R1, R2 y R3 y luego se aplica la ley de Ohm. Sí, sí, sí. Ah, ya. Eh, Ah, ya, profe. Entonces tenemos aquí entre R2 y R3, tenemos dos resistencias ¿están en serie o en paralelo? Entre R2 y R3. Está en paralelo R2, Están, R3. R2 y R3 están en paralelo. Entonces yo podría expresar eso, bien sea esa suma de las resistencias o la resistencia total de estas resistencias en paralelo, no los podría expresar en términos de resistencia o en términos de conductancia. El resultado de esto de aquí, de esta resistencia equivalente, eh, estaría en serie con R1, ¿no? Entonces la resistencia equivalente del circuito, ¿qué sería igual? R1 más, R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ajá, correcto. Y luego por la ley de Ohm, la corriente sería igual a B sobre R. Sería B sobre la resistencia equivalente, todo lo que mencioné, compañero. Mm. Ok. Ahora vamos con uno de los métodos de análisis de circuitos, ¿no? Como hemos dicho, un circuito puede ser muy complejo, puede contener varios elementos, diferentes fuentes de voltaje, de corriente y de resistores, ¿no? Entonces, vamos a introducir el método del voltaje en los nodos utilizando los nodos esenciales del circuito. Habíamos dicho de los nodos esenciales que son. Son los nodos donde hay una unión de tres elementos. Así es, ¿no? Donde hay una unión de tres o más elementos, ¿no? El primer paso es hacer un diseño ordenado de circuito para que no se crucen ramas y marcar claramente los nodos esenciales en el diagrama del circuito. Este circuito de aquí tiene ¿cuántos nodos esenciales? 3. A ver, aquí este nodo de aquí pone 5. 3 elementos, nodos esenciales. A ver, aquí tenemos un ¿Cuánto, nodo. profe? 1, 2, 3 elementos. Nodo esencial, 1. Este nodo de aquí, 1, 2, 3 elementos. 2. Este nodo de aquí, y 3 nodos. Y este nodo de aquí une estos 4 elementos. Tiene 4 nodos esenciales. Entonces, ¿cuántas ecuaciones de, de voltaje en los nodos tenemos? Aquí tendríamos el número de nodos esenciales menos 1. O sea, 4 menos 1 serían 3. 3 ecuaciones nodos de tipo de voltaje en los nodos. Tenemos 4 nodos esenciales. El número de ecuaciones de voltaje en los nodos sería 3. Entonces, el método indica lo siguiente. Primero se selecciona un nodo de referencia, ¿no? Bueno, hay diferentes símbolos para representar a la toma a tierra, ¿no? En algunos textos lo ponen de esta manera, ¿no? En otros pueden ver que es una especie de flechita que va hacia abajo. Pero bueno, lo importante es que lo
lo seleccionan. Seleccionen un nodo de referencia y que lo etiqueten como tal. A partir de este nodo se miden las diferentes tensiones, los diferentes voltajes, las distintas diferencias de potencial. Segundo paso, dice etiquete las tensiones de los restantes nodos, esenciales con respecto a la toma de tierra. Y estas van a ser las incógnitas primarias, ¿no? Entonces, ya tengo definido mi nodo de referencia, entonces falta etiquetar los diferentes potenciales. Aquí tengo este nodo de aquí, lo he puesto como V sub 0, este como E sub 1 y E sub 2. Ya. Dice, escriba las KCL, las leyes de corriente de Kirchhoff para todos los nodos, excepto para el de la toma a tierra, sustituyendo las leyes de dispositivos y la KVL. Resuelva para las tensiones de los nodos. Y quinto dice, resuelva de nuevo para las tensiones y corrientes secundarias. Es decir, las incógnitas secundarias. A ver, dice, método de voltaje en los nodos. Lo que se va a hacer es un análisis en cada uno de los nodos. Si hacemos el análisis en cada uno de los nodos, ¿qué ley aplicaríamos? ¿La suma de corrientes o la suma de voltaje? Estamos haciendo el La de corriente. análisis en cada uno de los nodos, ¿no? Sería la suma de todas las corrientes alrededor de ese nodo, serían iguales a 0, ¿no? Esa como forma general. Pero como yo voy a representar esas corrientes, van a ser en términos de voltaje. Por eso se dice aquí voltaje en los nodos. Hago la sumatoria de las corrientes en los nodos, pero esa suma de términos va a ser expresado en voltaje. Un segundo. Ya. Bueno, este a modo de meme. Aquí hay una conexión a tierra. No sé. ¿Ustedes creen que esto de aquí es válido, por cierto? Esta conexión a tierra. No, profesor, no vale. Ya. Sí. Ok. Entonces. Entonces, ¿cómo tendríamos aquí la ley de Kirchhoff de corrientes expresado en este nodo E1, ¿no? ¿Cómo lo podríamos definir? Decimos que la suma de todas las corrientes alrededor de un nodo es igual a 0, ¿no? Recordemos que la corriente es igual a I por R, donde la corriente sería igual a el voltaje sobre la resistencia, ¿ya? La corriente sería igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces vamos a expresar esas corrientes en términos de voltaje. Entonces, en el caso de esta resistencia R, tengo aquí de este elemento R1, ¿cómo expresaría la corriente? ¿No? La corriente se expresaría como una diferencia de potencial de E1 menos B0
por en este caso G1. O sea, yo lo podría decir dividido para R1. Como digo, puedo expresarlo en términos de R o en términos de G, de la conductancia. Ok. Y la diferencia potencial entre E1 menos B0. Luego tengo este otro término, que sería el de aquí, el que corresponde a este elemento R3. ¿Cuál es la corriente? Sería E1 menos E2. Por la G3, ¿no? La conductancia de este elemento. Y más la diferencia de potencial en este elemento, que sería E1. Aquí he dicho que esto es nuestra referencia, esto sería 0, sería solamente E1 por G2. Toda esta suma sería igual a 0. ¿Qué estoy indicando aquí? Las corrientes, ¿qué estoy asumiendo? ¿Que las corrientes están entrando al nodo o están saliendo? Que están saliendo del nodo. Saliendo. Más menos E1 menos E2, no, están saliendo, ¿no? Sí. Vamos a ver en el caso de E2. En el caso de E2, empezamos por la resistencia 3. Tendríamos que la diferencia de potencial, hacemos la suma de todas las corrientes, pero expresadas en términos de potencial, ¿no? Entonces tenemos que ser igual a E2 menos E1, la diferencia de potencial que hay entre estas terminales de R3, por G3, más la diferencia de potencial que hay entre este punto, alrededor de este R4, que sería E2 menos B0 por G4, más la diferencia de potencial entre este punto y este punto, alrededor de R5, que sería E2 por G5, y menos la corriente que está entrando a este nodo, menos I sub 1. Entonces, a partir de estas ecuaciones se mueven los términos constantes en la parte derecha y se agrupan las incógnitas, ¿no? Aquí nuestras incógnitas son los voltajes en los nodos. Tendría dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces podría resolver para E1 y E2, ¿no? Ok, ahora, ¿cómo poder escribir las ecuaciones directamente, ¿no? Para tratar de llegar directamente a esas ecuaciones. Hay este método, ¿no? Entonces, una vez realizados los pasos 1 y 2, es decir, seleccionado el nodo de referencia y etiquetado las tensiones restantes de los nodos, se escriben las ecuaciones en cada uno de los nodos principales sin tomar en cuenta el nodo de referencia, ¿no? De la siguiente forma. En un lado de la ecuación vamos a tener la suma algebraica de las fuentes de corriente, independiente o controlada, ¿no? Que están conectadas al nodo en que se está trabajando. Estas van a llevar signo positivo aquellas que estén dirigidas hacia adentro del nodo y en signo negativo aquellas que se estén alejando del nodo. Recordemos que, de acuerdo a nuestra convención, habíamos dicho que todas las corrientes
que salen son positivas y las corrientes que entran son negativas, ¿no? Y al sumar todas esas corrientes, esto es igual a 0. Si yo paso esta corriente que está entrando al nodo, ¿no? Si yo esa corriente la paso al otro lado de la igualdad, sería positivo, y por eso es que va a llevar el signo positivo, las corrientes que están dirigidas hacia el nodo. En el otro lado de la ecuación se van a distinguir dos clases de términos. Un término propio, que va a ser igual al producto de la tensión asignada a ese nodo E1 o E2, en el que se está trabajando, por la suma de las conductancias de las ramas conectadas a dicho nodo. ¿Ya? En el caso de, si estoy analizando este nodo, este punto E sub i, el término propio correspondería a E1 por la suma de todas las conductancias que están alrededor de, que están conectadas a este nodo. ¿Cuáles son esas? Son R1, R3 y R2. ¿No? Sería G1, G2 y G3, las conductancias. Y luego debo tener en cuenta los términos mutuos, que son iguales al producto de la tensión asignada al otro nodo adyacente por la conductancia del ramal que une directamente al nodo en que estamos trabajando y al nodo adyacente, y llevan signo negativo. En este caso, los términos mutuos, para el caso de E1, ¿qué tendría? Tendría G, tendría la tensión asignada al otro nodo, ¿no? En este caso, los términos mutuos, la tensión sería este punto de aquí, el E2, y el B sub 0, el voltaje B sub 0. Esto multiplicado por su respectiva conductancia. B sub 0 por G1 y el E2 por G3. Y estos van con signo negativo. Entonces, en el análisis, para E1, en un lado de la ecuación no tenemos ninguna fuente de corriente. No, en este caso de aquí no tenemos ninguna fuente de corriente. Entonces, en un lado va a ser 0. En el otro lado tenemos el mismo nodo, la potencia en el mismo nodo, E1 por la suma de todas esas conductancias, E1, G2, G3. Y luego vienen los términos mutuos, más, en este caso E2 por la conductancia del elemento 3, esto negativo, más el B sub 0 por la conductancia del elemento 1, esto también es negativo. Los términos mutuos son con signo negativo, ¿no? En el caso del E2, en el caso de este punto de E2, tenemos que hay una fuente, ¿no? La fuente está entrando, entonces tiene signo positivo. Aquí digo. Luego veo el término mutuo para E1, a ver, término propio para el E2 sería E2 por las distintas conductancias R4, R3, R5 más, y vienen los términos mutuos, tendríamos en este caso B sub 0 y E sub 1, ¿no? En el caso de E sub 1 se multiplica por la conductancia de R3 en negativo, y el B sub 0 se multiplica por la conductancia de G4, ¿no? En negativo también.
Ok. A ver, preguntas aquí. ¿Está entendido este método? O sea, lo que se trata es de obviar estos pasos de aquí, de hacer definir la suma de las corrientes en un nodo y luego despejar. Lo que se quiere es que a través de este método se puedan sacar directamente esas fórmulas. Aquí hay un ejercicio. Tenemos el mismo circuito anterior y aquí ya hay unos datos. De sub 0, tenemos 3 voltios y subir 1 igual a 0. Tenemos que las conductancias de 1 G5 es 1 dividido para 8.2K, y 2 G4, 1 dividido para 3.9K, y G3 es igual a 1 dividido para 1.5K ohmios. La pregunta es, ¿cuál sería el voltaje, la diferencia de potencial, la tensión en E2? En E2, aquí. Ahora en este punto tenemos un punto de referencia, entonces la tensión sería entre este punto E2 y este punto de tierra. ¿Cuánto es ese voltaje? Recordemos que aquí en esta ecuación B sub 0 lo conocemos, ¿no? B sub 0 corresponde al B sub 0 de la fuente. Pueden anotar las ecuaciones. Anoten las ecuaciones de E1 y E2. ¿Ya? Sí, profe. Me pueden responder por interno. ¿Cuál sería el voltaje de E2? La tensión en E2.
A ver. A ver. Profe, ¿puede poner la siguiente diapositiva, por favor, para ver los valores? Ya, gracias, profe.
ver, ya. A ver. Ojo, la tensión en E2, eso está expresado en... ¿Qué medida está? E2. ¿En qué unidades? Amperios. A ver. Recordemos que hacemos el análisis de corrientes en el nodo, pero lo que vamos a hallar son los voltajes. O sea, E2 es una medida de la tensión, o sea, del voltaje entre este punto E2 y este punto de referencia. ¿Okay? Entonces la unidad aquí de E2 es el voltio. ¿Ya? El voltaje, ya, voltaje. Hay de todo como en botica aquí los resultados. A ver, ¿el voltaje podría ser negativo? Pregunta. Recordemos que aquí tenemos la tensión entre 2 y este punto de referencia que es 0, ¿no? La Tierra. Esta corriente hemos dicho que es 0 y esto es como que estuviera abierto. Tal como está aquí, si esta es la fuente de voltaje, las tensiones caerían del positivo al negativo. O sea, la tensión en E2 sería positiva. Sí. A ver, Jesús Dávila. Presente, profe. Sí, sí me puede ayudar. ¿Tiene la resolución o puedes explicar cómo lo hiciste? Tengo la resolución escrita, pero está un alboroto. No, simplemente lo que hice fue darle valores, o sea, los valores que estaban ahí en G1, G5, G2, G4, G3, simplemente los reemplacé ¿Ya? en las ecuaciones anteriores. Y de ahí, como son dos ecuaciones, dos incógnitas, las igualé, encontré una relación entre E1 y E2 y reemplacé esa comparación en cualquiera de las dos ecuaciones ¿Ya? en medio de 2. ¿Usaste algún programita? Porque tal vez pueda haber algún programa para hallar la solución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. No, solamente cogía calculadora nomás. ¿Ya? Ajá. ¿Tiene las expresiones de las dos ecuaciones? ¿Cómo te salió? Se las puedo mostrar, pero no No, va no a entender importa. nada. No, no, no importa. ¿Qué se las muestro o qué? ¿Qué? Ah, ya. Ya prendo la cámara. A ver. Está aquí. No sé si las puede ver. Aquí está para E2 primero y abajo está para E1
Abajo está la igualación de ecuaciones y aquí ya está el valor. Y aquí es otra cosa, otra materia. A ver, a ver. Ahí está, para E2, primerito. Luego bajo para E1 y luego hago la igualación, perdón, la suma de ecuaciones para encontrar cómo se comparan. Ya. Ya, ok. Ya, gracias a eso. Ya, profe. Ujú. Bueno, ojo con el tema de los signos y de las unidades, ¿no? Aquí, a pesar de que estamos haciendo análisis en el nodo, o sea, estamos aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff, que la suma de todas las corrientes alrededor de ese nodo es igual a cero. Esas corrientes las expresamos en términos de voltaje, y por eso es que vamos a hallar el voltaje, ¿no? Entonces, este E2, el resultado, las unidades van a estar en voltios. Ojo. Luego el tema de los signos, tal como está aquí, las caídas de tensión serían, por ejemplo, en este caso, de B sub 0 a E1, de B sub 0 a E2, de E2 aquí a tierra. Entonces, esta tensión en E2 sería positiva. ¿Ya? Confirmen lo que indica que la E2 es igual a 1.63 voltios. 1.63 voltios. Okay. Ya, igual les agradezco a los otros compañeros también que han colocado sus resultados, ¿no? Ya, vamos con la última parte, que es el método de la corriente de malla. Corriente de malla. ¿Sí? Aquí vamos a hallar la corriente aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, el uso de las mallas, ¿no? Esto de aquí solamente se aplica a circuitos planos. Se puede dibujar el diagrama de un circuito sobre una superficie plana de tal manera que ninguna rama pase sobre o por debajo de cualquier otra rama. Se afirma que un circuito es plano, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Este primer caso, este segundo caso es un circuito no plano. El tercer caso dice un circuito plano, aunque el dibujo no lo parece a primera vista, ¿no? Aquí hay una rama que la podemos extender por el lado de fuera, quedaría plano, se vería plano. Este de aquí al en medio no se podría hacer. La malla es una propiedad de un circuito plano y no se define para un circuito no plano. ¿Ya? Ya habíamos definido la malla como un lazo que no contiene ningún otro lazo dentro de él. El método indica lo siguiente: se va a definir una corriente de malla en el sentido horario. En el sentido horario vamos a definir una corriente de malla. En cada malla existente mediante una flecha curva que casi se cierra sobre sí misma, dibujada dentro de la malla. Estas serían las incógnitas primarias. En este caso tendríamos tres, tres corrientes, ¿no? Tres incógnitas primarias. Se escribe la ley de las KBL, la ley de voltaje de Kirchhoff, para todas las mallas. Indica esa ley que la suma de todos, indica la KBL en una malla, La suma de los voltajes. la suma de los voltajes alrededor de esa malla es igual a cero. Se resuelve la suma de los voltajes es igual a cero, pero estos voltajes son expresados en términos de corriente. Entonces se resuelve para las corrientes de las mallas.
resuelva de nuevo para las tensiones y corrientes secundarias, es decir, para las incógnitas secundarias. Si bien las direcciones de las corrientes de malla son arbitrarias, siempre se elegirá las corrientes de malla en el sentido de las manecillas del reloj. De igual manera, aquí se hace el análisis para cada malla y se expresa en términos de corriente. En el caso de esta malla IA, la malla de la corriente ISO-A, tenemos que la corriente IA por la resistencia 1, ese es el voltaje el potencial que está aquí en R1, más, aquí tenemos IA menos IB, ¿no? La corriente que circula en R2 sería IA menos IB, en sentido contrario. Por la resistencia R2, si hacemos la suma igual a 0, esto deberíamos decirlo menos B es igual a 0, ¿no? Este menos, a pasarlo al otro lado de la ecuación, sería más, ¿no? Okay, y aquí se agrupan luego por las corrientes, las incógnitas primarias, que sería IA e IB. Lo mismo se hace ese análisis para la, la corriente de malla IB y para IC. Vemos que la dirección es contraria en IC, entonces IC es igual a menos I. ¿Sí? De igual manera, podemos expresar esas ecuaciones directamente. Una vez realizado el paso 1, o sea, definir las corrientes de malla, se escriben las ecuaciones en cada una de las mallas de la siguiente manera. En el un lado de la ecuación, se escribe la suma algebraica de todas las fuentes de voltaje conectadas a la malla. ¿Ya? Todas las fuentes de voltaje conectadas a la malla en que estamos trabajando. La fuente va con signo positivo si la corriente de malla atraviesa de negativo a positivo. ¿Sí? Y es negativo si la atraviesa de positivo a negativo. Del otro lado de la ecuación hay dos clases de términos, lo mismo, un término propio y un término mutuo. En el término propio, este es igual al producto de la corriente asignada a la malla en que se está trabajando, por ejemplo, I sub IA, por la suma de las resistencias conectadas a dicha malla. En esta malla, ¿cuáles son las resistencias conectadas? R1, R2. Y esta lleva un signo positivo. Y luego tenemos los términos mutuos, que son iguales al producto de la corriente asignada a la otra malla adjunta o a la malla vecina. Si yo estoy analizando este I sub A, la malla vecina aquí sería I sub B. Y la malla en que estamos trabajando. Entonces, esto lleva signo negativo si las dos corrientes que la atraviesan son de direcciones opuestas. Y lleva signo positivo si las dos corrientes que la atraviesan son de direcciones iguales. ¿Sí? En el caso de IA, tenemos el término propio de la corriente IA por la suma de todos los elementos de las resistencias, R1 más R2, más el término mutuo, que sería IB IB no es la corriente vecina, por menos R2. ¿No? Aquí la corriente está en el otro sentido de IA, entonces va menos R2. Y del otro lado habíamos dicho que
tenemos la suma algebraica de todas las fuentes de voltaje que están conectadas a esa malla. En este caso, en esta malla está conectada la fuente de voltaje de B. En el caso de IB, esta malla de aquí, en el caso de IB, en el caso de IB, tenemos que la corriente I sub A, esta es una corriente que está contigua, ¿no? Una corriente contigua y afecta sobre esta R2. En la parte del término propio tenemos la corriente I sub B que estamos analizando y se multiplica por todas las resistencias que atraviesa esa corriente. En positivo, ¿no? Más IC, IC sería la corriente vecina por la resistencia que está compartida con esta malla IB, o sea, R4. Esto es negativo. Y aquí está igual a B. Esto no me cuadra. Esto no cuadra aquí porque no hay una fuente conectada aquí en esta malla. ¿Sí? Entonces esto debería ser igual a 0. ¿Sí o no? Porque esta fuente está en esta malla de aquí, en I sub A. En I sub B no le afecta. Entonces eso tengo que corregir. ¿Okay? Y haría el mismo cálculo, tendría un sistema de ecuaciones que lo podría resolver. ¿Preguntas? ¿Preguntas, compañeros? Bueno, la próxima clase vamos a hacer ejercicios sobre esto, ya para que quede más claro. Hay algunos casos especiales en la parte de cálculo de voltaje en los nodos, cálculo de corriente en las mallas, tales como los supernodos, ¿no? O las supermallas. ¿Ya? Lo que nos falta ver también es otras simplificaciones del circuito. Hay unas configuraciones de conexión de resistencias, conexión en estrella, conexión en delta, y su transformación nos puede simplificar el análisis de nuestro circuito. Finalmente, tenemos que cubrir la parte de métodos sistemáticos de resolución de redes eléctricas, que esto sería la próxima semana, ¿no? Lo veríamos la próxima semana. Eso, compañeros, eso hasta ahora. ¿Alguna inquietud? Profe, estas diapositivas sí las puede subir, por favor. Sí, de hecho ya las he subido, creo, ¿no? Esa ahí creo que no está. No, entonces eso tengo que subir las diapositivas actualizadas. Ajá. Ah, ya, profe. Ya, gracias. Y al cuaderno de ingeniería, en la parte de desarrollo. Ajá. Listo, para que vayan chequeando. Eso por el momento, compañeros. Eso es todo por hoy. Les agradezco su participación, su activa participación, y que les deseo que tengan un excelente día. Nos vemos el día jueves. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Buen día. Gracias.